que yo hice un poco cegato. Llevo como las 9, uy, hermano, 9:35, 9:40. Listo, doctor, está grabando. Bueno, muy bien, entonces, buenos días, Santiago de Cali. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, ok. Santiago de Cali. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Santiago de Cali, el 24 de febrero de 2021, gracias. Siendo las 9:40 AM, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución 0216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría de la Nación y acogidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali en resolución 120 del 26 de mayo de 2020, nos encontramos recibiendo a través del patrón MAME para dar continuidad a la diligencia de audiencia dentro del proceso verbal adelantado contra la doctora Claudia María Buitrago Restrepo en calidad de investigada dentro del proceso del expediente 334-2019. La presente diligencia es presidida por Fernando Martínez Escobar, personero delegado adscrito a la División Operativa para la Diligencia de la Conducta Oficial, y en calidad de secretario de la audiencia el doctor Juan Camilo Muñoz Antec, a quien solicito verificar la asistencia de los sujetos procesales y si ha recibido algún tipo de documento con destino a este proceso. Muy buenos días al doctor Luis Fernando y a los presentes dentro de la diligencia. Me permito informarle a este despacho que se encuentra presente el doctor Juan Pablo Sandoval Cardona, quien funge en la presente diligencia en calidad de apoderado de confianza de la doctora Claudia María Restrepo. Claudia María Buitrago Restrepo. Igualmente es preciso manifestar que se encuentra presente la doctora Claudia María Buitrago Restrepo, quienes tanto ella como el doctor Juan Pablo Sandoval Cardona ya han sido previamente identificados. Me permito informarle a este despacho que no se ha llegado ningún documento con destino a este proceso. Eso sería lo otro. Muy amable, señor secretario. Entonces, creo que la procedencia de esta diligencia... Lo que acabamos de aportar. Sí. Yo le acabo de mandar, hace un instantico le mandé al doctor Juan Camilo, le mandé, no recuerdo, le mandé, creo que 5 correos electrónicos en los que le enviaba unos documentos que voy a citar ahorita en mi versión libre. Pero por supuesto, apenas le deben estar llegando a él porque iban muy cargados. Sí, solamente dejar la claridad que efectivamente la doctora me los ha suministrado, pero son para ser tenidos en cuenta dentro de esta diligencia. Sí, o sea, no son previos a la citación que se hizo el día, creo que fue 17 de febrero. Así son es. para ser tenidos dentro de esta diligencia, entonces se van a tener como prueba dentro de la misma. Sí, señor, tiene toda la razón. Bueno, muchas gracias por la aclaración, señor secretario. Entonces, vamos a proceder. Creo que el doctor Juan Pablo Sandoval le ha solicitado para que la doctora hiciera su versión libre en el día de hoy. Entonces, Juan Camilo, bajemos un poquito el texto de eso. Aquí no vamos a tomar juramento, obviamente, porque no es testimonio. Sí, señor. Es un proceso que usted debe hacer libre y espontáneamente. Sí es. Aquí no se permiten preguntas. La única pregunta que le podemos hacer al final es si quiere extenderse un poquito más. Es la que se le hacemos. Entonces, doctora, que en vista que es versión libre, yo voy a proceder para que usted bien pueda brindar su versión libre. En el documento abajo, este documento hay que arreglarlo en el sentido de que no, exacto, no, venga, solo un poquito. Hay que quitar la parte constitucional, los testimonios. Porque es versión libre, entonces aquí no va a aparecer ningún protocolo, ni ningún juramento, ni nada por el estilo. Simplemente la doctora mencionar es un derecho que tienen los investigados durante toda la audiencia hasta antes fallo de primera o única instancia. Tiene un derecho asistido. Tenemos que hacer toda garantía de que tiene un investigado dentro de este proceso. Entonces, vamos a Camilo. Será necesario, no creo que sea necesario, porque eso ya está ante los derechos que le dictamos a la doctora una vez iniciamos la audiencia. Sí, igual yo lo tengo aquí. Ok,
Bueno, entonces... organizado, pues, para que quede dentro del acta. Exacto. Y solamente es dejar constancia. No, no, siga, estoy oyendo. Es que sí, usted me oye, pero se escucha el eco. Entonces, eso, listo, doctor. Sí, qué pena, solamente es dejar constancia que en virtud del artículo 33 de la Constitución Política, que ese fue el que tenía allá arriba, pero entonces, como lo tengo acá, pues voy a pasar a dar lectura con el permiso del doctor Martínez. Bien. El mismo establece que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Igualmente, como ya lo menciona el doctor, se le advierte que la exposición que va a rendir es libre de todo premio, es decir, que no se va a conceder ningún tipo de juramento. Bueno, doctor Martínez, puede continuar. Muchas gracias, secretario. Entonces procedamos de una vez para que la doctora haga su versión libre. Allí hay que corregir que dice como cargo, ¿vale? Sube un poquito, Camilo. Esto es de lo de ella. Ella lo remitió así. Ah, eso ya la otra remitió su versión, ya listo, muy bien. Entonces, doctora, antes Sí, se le acabé de mandar. Sí, señor. las audiencias son pues, públicas y verbales, pues tendrá que, obviamente, para que quede grabada. Sí, señor. Entonces, Perfecto. doctora, aplique su derecho constitucional y legal de versionar libremente. Muchas gracias, doctor. Yo quise como estructurarla muy bien de conformidad con los distintos acápites que constituyen el cargo único. Entonces, le voy a explicar un poco cómo la estructuré. Es un único cargo. El cargo que se me imputa es que yo habría incurrido en una deficiente planificación en los estudios previos del contrato de canales de 2018. Ese es el cargo. Y entonces se aducen varias razones. Una primera, voy a mencionarlas todas, son 6. Las menciono una a uno y después me devuelvo a desmenuzar cada una. Entonces, la primera razón por la que dice la Contraloría que habría habido una deficiente planificación es que en los estudios previos del contrato de obra, el DAGMA habría invocado el decreto 0203 de 2001, estando ya derogado, en lugar del decreto 516 de 2016. Perdón, yo borro esta última frase de 2016, punto. El segundo aspecto del cargo es que habría habido tardanza para iniciar el contrato de obra. El tercer acápite del cargo es que el contrato de obra habría tenido un retraso por falta de, entre comillas, permisos que, según la Contraloría, debió haber solicitado el DAGMA a EMCALI y a la Secretaría de Infraestructura. El cuarto acápite es cancelación de actas parciales y finales por más de 401 millones con relación a 322 millones que no se ejecutaron. El quinto es que habría habido un retraso en la ejecución, pero no se adelantó un procedimiento administrativo. Y el sexto es que la interventoría no habría incluido un registro magnético de todas las actividades. Es decir, doctor Luis Fernando, es un único cargo con 6 razones. Entonces, ese primer acápite o esa primera razón que me imputa la Contraloría dice que en los estudios previos se habría invocado el decreto 0203 de 2001, estando ya derogado, en lugar del decreto 516 de 2016. ¿Qué digo yo? Que no es preciso lo que afirma el informe de interventoría, ni tampoco lo que reiteró el doctor Juan Carlos Escobar en su testimonio. La auditora Albalida Mena, abogada. Perdón, doctora, el informe de auditoría, no de interventoría. Perdón. Sí, el informe de auditoría. Perdón, entonces dije mal, el informe de auditoría. La auditora Albalida Mena, que es abogada. Juan Pablo, usted puede en este momento silenciar el micrófono. Yo tengo usted prendido para que la doctora haga su declaración tranquila. Muchas gracias, doctor. Bueno, señor, entonces, la auditora Albalida Mena, que era la abogada del equipo de auditoría,
En su declaración reconoció que en la descripción de la necesidad, esto es, al comienzo del estudio previo, sí habría sido tomada como fundamento la norma correcta, a pesar de que más adelante se hubiera mencionado la norma anterior. También ella fue insistente en su testimonio en el sentido de que este error no era relevante, como sí lo había afirmado en el informe final de interventoría. En el informe final se dijo que eso había sido una cosa muy grave. Sin embargo, en la declaración ella dijo que ese error no era relevante. La funcionaria también reconoció en su dicho que las funciones del... y antes de decir eso, cuando el doctor Juan Pablo le pone de presente el documento que obra en el expediente sobre el estudio previo, si ella reconocía que ahí en ese acápite de descripción de la necesidad, que es de donde parte todo el estudio previo, porque un estudio previo siempre parte de la descripción de la necesidad, él le dijo que reconociera si en ese acápite aparecía mencionado el decreto 516 de 2016 y ella reconoció que sí, que efectivamente había sido reconocido, aunque ella dice que más adelante aparecía la otra norma. Entonces, la funcionaria también reconoció en su dicho que las funciones del DAGMA, aquellas que están relacionadas con el objeto del contrato, no variaron entre la norma anterior y el decreto 516. Entonces, aún si no hubiera aparecido por ningún lado el 516 y en todo el cuerpo del estudio previo hubiera, perdónenme, qué pena, perdónenme un instante, que estoy esperando un fontanero. ¿Alguien puede comunicarse con la portería que pueden entrar? Yo estoy en una audiencia. Me disculpan, pero es que tengo una cita con un señor fontanero y era de la portería. Entonces, por lo tanto, esas facultades no variaron para el objeto del contrato. Es decir, que si en ninguna parte hubiera aparecido el 516, así fuera un error formal, habría sido de todas maneras un error inocuo, porque las funciones en lo que tiene que ver con las atinentes a ese contrato de obra, que era adecuación ambiental y paisajística de los canales de aguas lluvias, esas funciones no cambiaron. Por lo tanto, en cuanto a este aspecto, no hay irregularidad que haya viciado el proceso de contratación, ni tampoco la ejecución de las obras contratadas. Es decir, se trató de un error inocuo que no constituye una violación a las funciones propias del cargo que ocupé y por lo tanto nos encontramos ante, doctor Muñoz, ahí me sobró una S, nos encontramos ante la inexistencia de hechos constitutivos de falta disciplinaria. Ello al punto de que no se puede predicar una conducta reprochable que se encuentre tipificada en nuestro ordenamiento jurídico como falta disciplinaria, máxime si conforme a las actuaciones administrativas al amparo de las pruebas aportadas y practicadas, los procesos contractuales subexámenes estuvieron atemperados a la aplicación de las normas vigentes en materia ambiental y en materia de contratación estatal, observando cabalmente siempre el principio de legalidad consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Política y los principios de la función pública previstos en el artículo 209 de nuestro Estatuto Superior. Eso en lo que tiene que ver con esa ese primer acápite que aparece constituyendo el único cargo del pliego. El segundo acápite es aquel según el cual habría habido una tardanza para iniciar el contrato de obra. Y entonces, yo quiero mostrar al despacho que sí, que efectivamente hubo varias tardanzas, hubo una tardanza, perdón, pero por varias razones. Entonces, vamos a mencionar la primera. La primera tiene que ver con una figura presupuestal que existía en el momento en que se llevaron a cabo los dos procesos contractuales, es decir, en diciembre de 2017,
y es la figura de los procesos de contratación en curso. En primer lugar, ha expresado la auditoría que se violó el principio de anualidad, pero eso no lo dijo en el cargo, en la formulación del cargo. Eso lo dijo la auditora en su declaración. Entonces, yo me voy a referir a esto, pues, porque quiero hacerlo, pero definitivamente este no fue un aspecto que fue incluido en el cargo. Sin embargo, sobre todo porque usted, doctor Luis Fernando, también le preguntó. Entonces ella dice que se violó el principio de anualidad, aunque ella no especificó principio de anualidad en qué, si en la presupuestación, si en la ejecución, si en la liquidación, ¿en qué? Al respecto, y pues suponiendo yo que la auditoría se refirió al principio de anualidad presupuestal, entonces yo debo manifestar dos cosas. Uno, como lo acabé de referir, este aspecto no hace parte del cargo imputado a mí y por lo tanto no debe hacer parte de la controversia procesal. Y dos, de todas maneras, deseo informar al despacho que para la época estaba vigente el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Santiago de Cali, contenido en el Acuerdo 17 de 1996, y en dicha normatividad se encontraba prevista la figura de procesos en curso que permitía que se publicaran al final del periodo fiscal procesos que pasarían al siguiente periodo, es decir, al año siguiente. Cuando uno habla del siguiente periodo, está hablando del año siguiente. Por tal razón, los RPC estaban en el fondo 1-1201, como lo explicó cabalmente el doctor Gonzalo Duque en su declaración. Este prefijo 1 indica que los dos procesos se comenzaron a adelantar en 2017, pero que luego pasaron a 2018 en el momento de su adjudicación, es decir, cuando se adjudicaron. Por esa razón, los contratos son de 2018 y no de 2017. Pero ese cambio de vigencia implica que los proyectos deben ser incorporados de nuevo en el banco de proyectos que administra el Departamento de Planeación Municipal para el año siguiente, en este caso para 2018, que es la razón por la cual se tuvieron que suspender los dos procesos de contratación mientras se surtía ese procedimiento pertinente, el cual no dependía del DAGMA, porque pues obviamente eso depende del Departamento de Planeación Municipal. De acuerdo con lo que estoy diciendo, de acuerdo con este procedimiento explicado, no se violó el principio de anualidad del presupuesto de la entidad, que, reitero, no está mencionado en la formulación del cargo. Eso es lo primero. Entonces, procesos de contratación en curso. Esa es la primera razón de la tardanza para iniciar el contrato de obra. La segunda razón en la tardanza fue la demora en la contratación de la interventoría, y así pues lo ha dicho reiteradamente la auditoría. Entonces, a pesar de que los dos procesos contractuales, esto es, la selección abreviada para el contrato de obra y la mínima cuantía para el de interventoría, fueron publicados en forma simultánea. A pesar de eso, a pesar de que fueron publicados en forma simultánea, la interventoría se demoró más tiempo porque en un principio no se presentaron interesados por el mismo. Y esto se da, mire, yo he trabajado en temas de contratación en Bogotá, en Valledupar y en Cali. Y los procesos de interventoría siempre son un sufrimiento para la entidad contratante porque normalmente son procesos muy pequeños. Como son tan pequeños, y en la mayoría de los casos tienen varios frentes de obra, pues eso no le interesa a nadie. A nadie le interesa ser interventor porque son contratos muy pequeños. Entonces, eso es un sufrimiento en los contratos de obra y por eso este no fue un caso extraño, fue un caso normal. Pero yo le quiero mostrar al despacho lo que fue la línea de tiempo de ambos contratos de obra. Entonces, fíjense que el aviso de convocatoria pública que yo acabé de enviar al despacho, todo esto lo acabé de enviar, todos estos documentos, el aviso de convocatoria pública se publicó el 15 de diciembre de 2017, es decir, el aviso y el prepliego. Y la resolución de apertura
Es decir, cuando se abrió oficialmente con el pliego definitivo fue el 28 de diciembre de 2017. Y si nos vamos un poquito más abajo, a la línea de tiempo de la contratación de la interventoría, lo que observamos es que la invitación se publicó para la mínima cuantía el 26 de diciembre de 2017. Quiere decir que efectivamente fueron dos procesos simultáneos, pero que como era un proceso de contratación en curso, era necesario sacar un primer aviso de suspensión antes de que se terminara el año, la anualidad fiscal, hasta que volvieran a ser incorporados por planeación en el banco de proyectos. El segundo aviso informativo, lo mismo. Hay un tercer aviso aclaratorio de suspensión y hay un cuarto aviso de levantamiento de suspensión del 12 de febrero diciendo que se reanudaba a partir del 13 de febrero. Estos mismos avisos aparecen también en la línea de tiempo de la contratación de la interventoría. Son exactamente los mismos tiempos que no dependían del DAGMA, sino que dependían era de planeación municipal. Nosotros íbamos haciendo la consulta en planeación y nos iban diciendo, no, creemos que lo vamos a tener para tal día, y con base en eso nos íbamos moviendo. Entonces, con estos paso a pasos, el paso a paso tanto de la línea de tiempo de contratación de obra, con el paso a paso de la línea de tiempo de contratación de interventoría, lo que podemos concluir, yo acabé hace 20 minutos, mandé todos los documentos relacionados con los dos procesos contractuales. Lo que podemos concluir es que se corrobora que no es cierto que el proceso de contratación de la interventoría se hubiera demorado con respecto al proceso de contratación de la obra. Nótese que la resolución de apertura de la selección abreviada para el contrato de obra se publicó el 28 de diciembre y la invitación pública para la mínima cuantía de la interventoría se publicó el 26 de diciembre de 2017. Entonces ha quedado demostrado que fueron dos procesos simultáneos, pero que en la interventoría no hubo en un primer momento interesados en el mismo y que por ello hubo que insistir en el proceso hasta que se presentaran interesados y eso implicó una extensión en el periodo de contratación. Entonces no resulta coherente que la auditoría me esté inculpando a mí por una demora supuestamente, entre comillas, injustificada, cierro comillas, de la contratación de la interventoría, pero al mismo tiempo la doctora Albalida Mena también que al mismo tiempo haya manifestado en su declaración que, comillas, no está en mi función, es decir, en la de ella, no está en mi función verificar si el contrato de interventoría fue declarado desierto. Pues para mí resulta que sí hace parte de su función, porque es que ella me está implicando también una demora injustificada. Para ello, la auditoría debió haber verificado que efectivamente la demora era injustificada o no, porque la entidad de la cual yo era la ordenadora del gasto no podía saltarse los procedimientos de contratación. No es exacto entonces afirmar que los dos contratos deben ser simultáneos, aunque lo fueron. Lo que debe ser simultáneo, aunque digamos, aunque lo fueron los procesos, y entonces lo que debe ser simultáneo son los dos procesos de contratación. No es que deban ser simultáneos los contratos, me explico, no es que tengan que ser firmados los contratos al mismo tiempo, porque eso no lo puede garantizar una entidad cuando publica los dos contratos. Lo que sí debe hacer la entidad es iniciar simultáneamente los dos procesos de contratación y efectivamente eso fue lo que hizo el DAC. Entonces yo sigo leyendo, una entidad nunca tiene la certeza de que los dos procesos van a terminar al tiempo, porque es común que se declare desierto uno de ellos, como efectivamente fue el caso en concreto. Adicionalmente, esta situación debió ser verificada no solamente con la información que reposaba en las carpetas de la entidad, sino con la información que se encontraba para la fecha publicada en el aplicativo SECOP de la contratación estatal, con el fin de garantizar se me escapó la A, una auditoría integral, veraz y objetiva.
El tercer acápite del cargo es que el contrato de obra habría tenido un retraso por la falta de, entre comillas, permisos que el DAGMA habría tenido que solicitar a Cali y a la Secretaría de Infraestructura y Valorización. La Contraloría erróneamente insiste en que el DAGMA debía haber, comillas, pedido permiso a Cali y a la Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, la auditoría en ningún momento mencionó cuáles son las normas que supuestamente le crearían al DAGMA esa obligación. Perdónenme, yo borro aquí esta palabra que me quedó repetida. Esa obligación. Aunque los dos auditores en sus declaraciones se empeñan en referirse a un supuesto permiso que el DAGMA debía haber solicitado en Cali, lo cierto es que a la pregunta formulada por mi apoderado sobre a ellos, bueno, indiquen las normas en las cuales se basaron para hacer tal aseveración, ninguno respondió sobre ellas. Pero claro que no iban a responder sobre ellas porque es que sencillamente esas normas no existen. El DAGMA no está obligado a pedir permisos ni a EMCALI ni a la Secretaría de Infraestructura. Y aquí es de fundamental importancia reiterar e invocar en mi defensa el principio de legalidad consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Política, el cual me impone ceñirme estricta y cabalmente a las normas y legislación vigente, que fue lo que no atendió la auditoría al pretender endilgarme unas obligaciones que no tienen sustento legal. En ningún momento, ni en el cargo, ni en el informe final de auditoría, ni en las declaraciones, ellos dijeron qué norma me obligaba a pedirle un permiso a EMCALI y qué norma me obligaba a pedirle un permiso a la Secretaría. Y en esa medida, pienso yo que ellos están violando el principio de legalidad, porque a mí no me pueden obligar a hacer algo que no a lo que no me obligue la ley, o un decreto o una resolución. Y por supuesto, tampoco la auditoría aportó prueba alguna al proceso en el sentido de que la falta de solicitud del supuesto permiso a EMCALI hubiera causado un perjuicio a la ejecución del contrato. EMCALI en ningún momento entorpeció la ejecución del contrato. Tampoco demostró al despacho que el DAGMA hubiese tenido que pedir permiso a la Secretaría de Infraestructura para la intervención ambiental, porque es que la Secretaría de Infraestructura no tiene injerencia en los canales de aguas lluvias. Todo lo contrario. La auditoría hizo caso omiso de la consulta formulada por el DAGMA a la Secretaría de Infraestructura mediante oficio número 201741330100018864 del 6 de abril de 2007, aportado por la auditoría a este despacho dentro del presente proceso, y que demuestra la gestión diligente y oportuna surtida por mi predecesor, doctor Luis Alfonso Rodríguez Devia, quien era el anterior director del DAGMA. En ese oficio, él le preguntaba a la Secretaría si iba a haber algún tipo de intervención en los canales, y uno de esos canales era Canal Caney, en esa zona de intervención, y ellos respondieron que no. Entonces sigo con mi escrito. También fue ignorado el despacho número 201741510200007744 del 7 de junio de 2017, por medio del cual la Secretaría, a través del subsecretario, categóricamente le informó al DAGMA que dicho despacho no iba a hacer inversión alguna en las áreas de los canales de aguas lluvias. Acá se observa una consulta de fundamental importancia que a la postre permite formular el proyecto en condiciones normales con miras a la ejecución del proyecto sobre la estructura ecológica complementaria con base en lo dispuesto en la Ley 99 del 93, el artículo 92 del POT y el decreto extraordinario 516 de 2016. Esa respuesta de la Secretaría de Infraestructura, que por supuesto en su momento desconocíamos que era errónea, pues nosotros no podemos partir de que nos van a dar una respuesta errónea, me permite dentro de la presente acción disciplinaria invocar a mi favor el principio de confianza legítima
para continuar en el caso concreto con la formulación y ejecución del proyecto con apego a los lineamientos jurídicos y técnicos requeridos. Insisto al despacho que se les dé la valoración probatoria a estos documentos al momento del examen jurídico a cargo del respetado personero delegado en este asunto, reconocimiento que en todo momento se negó a darle la auditoría. Es que la auditoría ni siquiera se refiere a ellos, y nosotros lo mostrábamos y lo mostrábamos y lo mostrábamos, y era como si no hubiéramos dicho nada. O sea, la auditoría no los tachó, no dijo no sirven, no dijo nada. ¿Sí? Simplemente los ignoró. También es muy importante resaltar, contrario a lo manifestado por la comisión auditora, que en ningún momento se impuso o se señaló en los estudios previos la necesidad de solicitar permisos por parte del contratista del DAGMA a EMCALI o a la Secretaría de Infraestructura para la intervención de un espacio público, como fue la estructura ecológica complementaria que comprende el sistema de drenaje pluvial en el caso del canal Caney, que se concretan los términos del hallazgo, tratándose, por supuesto, de un proyecto donde resultaría inocuo por parte del DAGMA tramitar alguna clase de permiso de esta naturaleza. Pero sí es importante hacerle la claridad al despacho que los permisos a los que sí hacían referencia a esos pliegos, y en general todos los pliegos de condiciones de obra pública del DAGMA, se refieren a dos aspectos que normalmente inciden en la obra y que le corresponden al contratista ya una vez suscrito el contrato. Y esto es, por un lado, posibles intervenciones arbóreas. Si en cualquier contrato de obra del DAGMA se encuentra la necesidad de talar árboles o de erradicar árboles, se requiere el permiso de la autoridad competente, y lo mismo cuando se requiere un plan de manejo de tráfico o de tránsito. Cuando se requiere un plan de manejo de tráfico o de tránsito, sí necesariamente el contratista tiene que solicitar ese plan de manejo a la Secretaría de Movilidad. Pero estos son dos permisos completamente distintos que están en todos nuestros pliegos de condiciones, ¿sí? Que no tienen nada que ver ni con EMCALI, ni con Secretaría de Infraestructura, y mucho menos con permisos que les tuviéramos que pedir a ellos. Así las cosas, la etapa de planeación del contrato se surtió con anterioridad a mi posesión como directora del DAGMA, como lo he indicado en líneas anteriores, la cual se surtió el 8 de septiembre de 2017. Yo me posesioné en esa fecha, 8 de septiembre de 2017. El director anterior, en ejercicio del principio de planeación contractual, para lo cual reitero y concreto, solicitó lo siguiente al secretario de Infraestructura mediante oficio radicado con el número, ya lo dije atrás, y dice comillas, él solicita informar sobre los proyectos que la Secretaría de Infraestructura tiene para realizar intervenciones sobre los canales de aguas lluvias, tales que incluyan obras como ciclorrutas, andenes, puentes peatonales y cruces viales. Estábamos ahí en esa consulta, se estaban poniendo ejemplos, ¿sí? Intervenciones sobre los canales de aguas lluvias, tales, cuando uno dice tales, está poniendo ejemplos, tales que incluyan obras como, cuando uno dice como, es un ejemplo, como por ejemplo ciclorrutas, andenes, puentes peatonales, cruces viales. Igualmente informar el año en el cual se va a realizar dicha intervención y dirección del canal. Esta comunicación fue respondida por el entonces subsecretario de Infraestructura mediante el oficio que ya arriba di la referencia precisa de ese oficio en el siguiente sentido, comillas. En respuesta al oficio del asunto, cordialmente le informo que esta secretaría no tiene proyectos de intervención en los canales de la ciudad. Yo ya adjunté al despacho esos documentos, a pesar de que ya estaban adjuntados, yo los volví a entregar. No obstante lo anterior, cuando el contrato de obra se celebró y estaba a punto de iniciarse, la Secretaría de Infraestructura generó una situación crítica, por cuanto manifestó que dicha dependencia sí tenía proyectadas unas inversiones posteriores en la misma zona de intervención a que se refería el aludido contrato del DAGMA, el cual había sido citado con precisión
en el oficio de solicitud de información enviado por el entonces director del DAGMA. Entonces, como se observa, si bien hubo un retraso para el inicio del contrato, que claramente lo hubo, el mismo no se debió a acción u omisión alguna de parte del DAGMA, sino a un grave error por parte de la Secretaría de Infraestructura, que al responder la solicitud de información formulada por el director del DAGMA de ese momento, le expresó en forma clara, precisa y explícita que esa dependencia no tenía previsto ejecutar inversiones de infraestructura en la zona de intervención del proyecto Adecuación Ambiental y Paisajística a los canales de aguas lluvias de la ciudad de Santiago de Cali. Es decir, sí es totalmente recomendable, es bueno y yo pienso que es necesario hacer una articulación entre las dependencias en la etapa de planeación. Eso hay que hacerlo y por eso se mandó ese oficio. Ese oficio no era un permiso, no hay ninguna norma que nos diga que tenemos que pedir un permiso, pero sí es importante hacer ese tipo de consultas para que las inversiones sean eficientes y para que eventualmente no vaya a haber un detrimento patrimonial por una obra que yo haga ahora, cuando resulta que en 2 o 3 años la Secretaría de Infraestructura va a hacer una obra en la que se va a implicar desbaratar todo lo que nosotros hicimos ahorita, porque eso eventualmente puede llegar a constituir un detrimento patrimonial y entonces eso sí es muy importante, esa articulación, pero esas consultas son para articulación, no implican solicitar un permiso. En consecuencia, no es verdad que el retraso en el inicio del contrato de obra se hubiera dado por razón de algún tipo de responsabilidad mía. Ese acápite del cargo no debe prosperar y conforme al acervo probatorio de esta investigación, como tampoco otro alguno, habida cuenta de que adolece de cumplir con el atrás mencionado principio de legalidad, al no haber encontrado la auditoría cuáles eran las normas que supuestamente habría yo violado por no haber solicitado los supuestos, entre comillas, permisos a EMCALI y a la Secretaría de Infraestructura. El cuarto acápite del cargo, que reitero es un cargo único con 6 acápites, es la cancelación de actas parciales y finales por más de 401 millones con relación a 322 millones que no se ejecutaron. Esta afirmación no es cierta, y lo digo categóricamente, no es cierta. La auditora doctora Mena manifestó que no había revisado el documento denominado Estado Financiero del Contrato, el cual fue aportado al expediente y que tiene como fuente el SAP, que hacía parte de la carpeta en la que se demuestra que no es cierto, como lo afirmó el informe final de interventoría, que se hubieran pagado cantidades por encima de las obras ejecutadas, sino que por el contrario, se pagó la suma de 54.660.633 pesos, equivalente al 18.77% con respecto al frente de obra del Canal Caney, que es al que se refiere esta investigación. Porque esta investigación no se refiere a la totalidad del contrato, sino a un pedacito del contrato referido al Canal Caney. Y frente a esta implicación de la auditoría, el declarante Juan Carlos Escobar, miembro del comité, de la comisión auditora, reconoció que no había habido incidencia fiscal en el contrato en comento. Sin embargo, en la formulación del cargo sí se afirmó que se habían pagado sumas por encima de lo ejecutado. Pero queda claro con su respuesta que esto no ocurrió, lo cual está corroborado con las pruebas aportadas, fundamentalmente el documento que se denomina Estado Financiero del Contrato, que lo arroja el SAP y que ya fue aportado al proceso, y que también fue corroborado con la declaración del doctor Gonzalo Duque, líder de presupuesto del DAGMA. Del documento oficial arrojado por el SAP del municipio, en el cual consta la ejecución financiera del contrato de obra y del que se desprende que no se pagó suma alguna que no correspondiera a una ejecución comprobada y a cabalidad. De no haber sido así, con total certeza, no tengo duda, porque así hubiera correspondido, la Contraloría me habría iniciado un proceso de responsabilidad fiscal, lo cual no ocurrió. Todo lo anterior fue corroborado
no solo por el doctor Gonzalo Duque, líder de presupuesto del DAGMA, sino por la supervisora doctora Ana Dorli Jaramillo Salazar y su apoyo a la supervisión, ingeniero Edwin Escobar, los tres testigos en el presente proceso. El quinto aspecto del cargo es que habría habido un retraso en la ejecución, pero que no se adelantó un procedimiento administrativo por parte del DAG. Bueno, pues el principal tropiezo se derivó de la situación presentada por la Secretaría de Infraestructura con su respuesta inicial y su posición posterior, y entonces esto consistió en el tiempo que tardó el Departamento Administrativo de Contratación para dar una contestación oficial al DAGMA en torno a la situación ocasionada por la Secretaría de Infraestructura previa a la realización de varias reuniones formales. Entonces, ellos dicen... la auditoría dice que hubo un retraso en la ejecución. Sí, efectivamente hubo un retraso por esa situación que se presentó con la Secretaría de Infraestructura, pero la auditoría dice que no se adelantó un procedimiento administrativo. Eso no es cierto, porque apenas mejor dicho, voy a leerlo para que no me quede repetido. Frente a todas las vicisitudes que sufrió el contrato en cuestión, la entidad contratante, a través de la supervisión, actuó con total diligencia al acudir al departamento de contratación, como se comprobó con los testimonios del ingeniero Edwin Escobar y de la bióloga Ana Dorli Jaramillo Salazar, que era la supervisora y era la subdirectora de Ecosistemas Ciumata. Cuando la doctora Ana Dorli inmediatamente vino a informarme junto con el ingeniero Edwin, y acto seguido lo que hicimos fue redactar un oficio y enviarle el oficio al Departamento Administrativo de Contratación. Yo inmediatamente llamé a Adriana, mi colega de gabinete, que era la directora del departamento, le pedí una cita urgente y hubo varias reuniones en las que se debatió todo eso. Reitero que obran en el expediente los oficios que demuestran la trazabilidad de la consulta formulada en la etapa de planeación del contrato de obra sobre posibles inversiones previstas en el área de intervención, sobre lo cual el subsecretario de Infraestructura respondió que no se tenían previstas obras en dicha zona. Por ello, la actitud de la mencionada dependencia, una vez iniciado el contrato de obra, constituyó para el DAGMA, ¿cómo la consideramos nosotros? Como una situación sobreviviente que no estaba en mis manos superar, una situación imprevista, analizada desde el punto de vista de que no era posible preverla. O sea, ¿cómo íbamos a prever nosotros que ellos sí iban a hacer inversiones en esa zona si nos habían dicho que no iban a hacer nada en los canales, particularmente en ese canal? Entonces, para nosotros es una situación imprevista, analizada desde el punto de vista de que nosotros no podíamos preverla, habida cuenta de la respuesta negativa de dicha dependencia sobre la consulta formulada por el DAGMA en torno a posibles inversiones en la zona de intervención del canal. Por ello, aporté los dos oficios citados tanto a la comisión auditora como a su despacho, señor personero delegado, desde la diligencia de descargos en los siguientes términos, comillas. Me vi abocada a consultar al Departamento Administrativo de Contratación Pública del municipio de Cali, esto en plena ejecución del contrato, mediante oficio número 2018-411-330-100-059-134 del 29 de agosto de 2018, por medio de la cual solicita a este despacho de contratación se sirva brindar lineamientos jurídicos con respecto a la ejecución del contrato 692 de 2018 en lo atinente a la intervención ambiental al canal Caney, debido a que por información proveniente de la Secretaría de Infraestructura, esta Secretaría va a intervenir el área del canal en la misma zona, poniendo en riesgo la inversión de los recursos públicos. Es así como se promueven dos reuniones, actas de 24 y 27 de septiembre de 2018, celebradas entre las dependencias involucradas en la intervención durante el mes de septiembre, entre la dependencia para resolver la situación, al cabo de lo cual se decide, según directrices del Departamento Administrativo de Contratación Pública, impartidas mediante oficio número 2018-413-50-2088-34 de 28 de septiembre de 2018, previa reunión con DAGMA de Planeación Municipal del 27 de septiembre del mismo año, evaluar la situación contractual con el fin de evitar un detrimento patrimonial y un daño antijurídico.
Estos documentos ya se aportaron, de modo que no los voy a aportar porque ya fueron aportados. Esta situación ocasionada por la actuación de la Secretaría de Infraestructura, que de manera imprevista resulta en plena ejecución del proyecto ambiental, constituye un hecho que no da lugar a una conducta que se traduzca en falta disciplinaria, habida consideración de que es una circunstancia que escapa por completo al ámbito funcional del DAGMA, dadas las instrucciones recibidas por el Departamento Administrativo de Contratación Pública del municipio de Cali, una vez discutida la situación administrativa presentada, previa a la consulta oportuna, como lo he hecho probar. Ha quedado comprobada mi diligencia y cuidado. Según la gestión administrativa aprobada, como se indica en líneas anteriores durante la ejecución del contrato, lo cual aseguró de otra parte no realizar una inversión innecesaria ante la prioridad de las obras que en ese momento propuso e informó la Secretaría de Infraestructura como obras de interés vial de carácter general. El último aspecto que contiene el cargo es que la interventoría no habría incluido registro magnético de todas las actividades realizadas. Esta afirmación no es cierta. Obra en el expediente copia de tal registro magnético que aportó el ingeniero Edwin Escobar en su declaración testimonial, profesional de apoyo a la supervisión en el caso en comento, la cual fue copiada de la que reposa en la carpeta del contrato de interventoría. Él dijo en su declaración, si existe registro magnético, si está anexado al expediente de la interventoría, y aquí traigo una copia. Entonces, de ahí, y ese testimonio no fue tachado de falso por la auditoría. Entonces, esa afirmación de la auditoría no es cierta y la afirmación que hace el ingeniero Edwin Escobar sí es cierta, tan cierta que él aportó esa copia. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Son muy cortas, son muy breves. De todo lo anteriormente expuesto, se colige que a propósito de la planeación, ejecución y pago del contrato de obra número 4133.010.26.1.692/2018, así como del contrato de interventoría número 4133.010.26.1.703/2018, no se violó norma ni principio administrativo alguno, ni a título de dolo, ni aún a título de culpa, ni siquiera leve, encontrándonos ante la inexistencia de hechos constitutivos de falta disciplinaria tipificada en la Ley 734 de 2002. No se incurrió en omisión de funciones por no haber solicitado, comillas, permisos a los que las normas vigentes no me obligaban. No se retrasó obra alguna por tal supuesta causal, tampoco por retrasos en la contratación de la interventoría. No se pagaron sumas correspondientes a obras no ejecutadas. No se omitieron procesos administrativos para sacar adelante las obras adelante hasta donde al DAGMA le fuera posible. No se omitió la exigencia a la interventoría de entregar registros del cumplimiento de las obligaciones en medio magnético. En suma, no hubo violación de disposición alguna. Por tales razones, reitero mi solicitud al despacho de que al proferir el fallo de rigor se sirva declarar la no responsabilidad disciplinaria mía y por lo tanto se me absuelva. Y en consecuencia, además, se ordene el archivo del expediente. Dejo en estos términos rendida mi versión libre. Le agradezco mucho, doctor Luis Fernando, que me haya escuchado y que me haya tenido paciencia. Mucho gusto, doctora. Quiero solamente decir lo siguiente. En los procesos verbales ya no hay posibilidad de archivo, solamente lo que usted pidió de manera clara, que es la parte de que se asuelva el fallo absolutorio. Como para... Muy bien, doctor. Entonces, siendo así, retiro esa petición. Tranquila, doctora, que eso no solamente va a aclarar nomás, porque eso es declaración y debe quedar como está consignada, porque eso no tiene ninguna consecuencia jurídica. Lo otro, doctora, si quiere agregar algo más, si se le ha quedado por ahí el tintero. No sé qué se me puede haber quedado en el tintero. Yo quisiera mirar si yo le aporté todo
Mire, doctor, yo mandé varios correos. En un correo le mandé el oficio enviado a la secretaría, la respuesta de ese oficio, y le mandé, después en otro correo, le mandé todas las piezas procesales de la selección abreviada del contrato de obra, que fueron la resolución de apertura y las demás piezas. Lo mismo las piezas del paso a paso de la interventoría. En ambos casos yo envié los informes de suspensión, en ambos casos. En el caso del contrato de obra y en el caso del contrato de interventoría, todos los informes a través de los cuales se le avisaba a la ciudadanía, a los posibles interesados, que se suspendían. Y usted va a poder ver ahí que son de la misma época, son las mismas fechas, y son prácticamente lo mismo. Entonces no puede decir la Contraloría que yo no adelanté 2 procesos simultáneos. Efectivamente sí fueron 2 procesos simultáneos, así los contratos no se hubieran celebrado el mismo día, pero sí fueron simultáneos los procesos contractuales. Entonces yo le envié todos esos avisos informativos de suspensión, y en otros 2 correos le mandé los otros sís, en un correo los otros sís del contrato de obra y en otro correo los otros sís del contrato de interventoría, y en ellos se va a ver que todo el tema gravitó fue en torno a la situación presentada con la Secretaría de Infraestructura. Entonces, bueno, yo dejo en esos términos rendida mi versión libre. Una cosa, pido la palabra, Muchas doctor. Muchas gracias, Fernando. Doctor, muchas gracias, doctora, por su declaración que hizo en este momento. Entonces, vamos a dar la palabra Doctor Fernando, una cosita, si es tan amable. Sí, por favor. Es que es tan amable en cuanto a unas piezas procesales que menciona la doctora, que arriba en su versión menciona la misma sobre unos avisos de convocatoria, sobre el contrato de interventoría. Yo los mandé, que ella doctor los tiene, Juan Pablo. pero que los 5 avisos, ¿por qué no nos los muestra, doctor Juan Camilo? Los avisos son como 5 o 6 avisos en los cuales, y por último hay un acta de cierre de la adjudicación para revisar cuáles son esos avisos. Es muy importante porque en los correos, no sé en los correos si los... ¿Eso llegó ahora o ya llegó antes? No, ahora. Esos llegaron ahora. Bueno, señor secretario, verifiquemos a ver lo que mandó la doctora, vemos cada uno de los documentos que mandó la doctora. Exactamente, con respecto a los... Sí, me refiero sola y puntualmente a eso. Ella habla de una trazabilidad del contrato de interventoría y del proceso contractual, y está el aviso, debe estar el aviso 1, el aviso 2, el aviso 3, el aviso 4, el aviso 5, el aviso 6, el aviso 7, el informe. Doctora, si también puede revisar su correo electrónico y precisar sobre eso, un 8 informe de interventoría y 9 el contrato de interventoría. Sí, señor. Son en total con respecto. Un segundo, doctor, entonces vamos por favor, a hacer para que ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ¿me escucha, doctor? Sí, señor. Perfecto, simplemente puntualizar en eso y que queden aportados en la diligencia según lo que puntual y concretamente manifestó la versionada, es decir, mi defendida. Entonces, creo que no están, por favor, verificar. No, sí, sí están. Aquí tengo abierto mi correo. Todos estos son los avisos con respecto a la interventoría. ¿Me lo repite, doctora? Sí, señor. Yo reviso aquí, yo tengo aquí. A las 9:23. A las 9:23 mandé todas las piezas procesales de la selección. Señor. Entonces, dejemos que nuestro secretario nos confirme eso y ustedes van verificando. Bueno, señor, perfecto. Muy bien. La pantalla para que me ayuden, por favor. El de las 9:23, doctor.
estos son todos los archivos que me remitieron y que yo descargué. Entonces, si me dan el nombre, los podemos buscar. Miren, estos son todos del 24 de febrero, los descargué recién. Sí, señor. Entonces, me Mire, dicen cómo se llama y yo sí, procedo a buscarlos. Si están, si no están, pues los descargamos otra vez o miramos sí. qué pasó o si me los pueden volver a remitir, con mucho gusto los anexamos al expediente. Mire, doctor, hay un bloque que dice estudio previo e interventoría. Está en la fila como más o menos fila 10. Es que ustedes no ven mi cursor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la fila 10, exacto. Eso, ese es el estudio previo, interventoría. Luego viene primer aviso, Aquí lo pueden ver, es este, ¿verdad? sí Sí. señor. Luego viene primer aviso, informativo suspensión, ¿Es este? sí señor. Luego viene segundo aviso, informativo suspensión, sí señor. Tercer aviso informativo, levanta suspensión. Cuarto aviso informativo, suspensión. De la interventoría, ¿no? Estamos hablando Sí, de la señor. interventoría. Sí, señor. Ok, Quinto bueno, aviso, levanta suspensión. perfecto. Avisos. Luego viene acta de cierre. Luego viene informe definitivo de evaluación. Muy bien. O sea, ese es todo el paso a paso para firmar contrato de interventoría. Si le parece, doctor, más abajo, donde vuelve a decir documentos, que se ve otro bloque, más abajo, ahí, entonces vienen, estos son los documentos de la selección abreviada de menor cuantía para el contrato de obra. Entonces aquí está aviso de convocatoria. Este otro es un documento de paso a paso donde nosotros explicamos ese paso a paso, ¿sí? Luego, resolución de apertura. Muy bien, entonces, miren, esta resolución de apertura esta resolución es del 28 de diciembre. Y este estudio previo, me faltó la invitación. ¿Yo por qué no veo aquí la invitación arriba? Sí, sí está. Mire, doctor, antecitos de eso. Miremos eso. Doctor, ¿usted puede situarse en la página 57 de ese documento? Pero uno, carta, la contratación. En la página 50, vea, 26 de diciembre. ¿Sí? 26 de diciembre, resolución de apertura, que se cuelga ese mismo día. Y aquí abajo estábamos viendo que la invitación de la interventoría, perdón, esta es la invitación. Lo que quiero mostrar es que bajemos a resolución de apertura. Y esta resolución dice 28 de diciembre. Es decir, fueron dos procesos simultáneos. Fueron dos procesos simultáneos. Y ahí están lo mismo. Aviso de suspensión, ¿sí? Otro aviso, Doctora, ¿sí? Cuarto aviso que levanta la suspensión, sí, señor. es que se le estaba yendo el sonido. Ay, perdón, discúlpenme. Lo que quiero reiterar es que la invitación de la mínima cuantía para la interventoría y la resolución de apertura de la selección abreviada de menor cuantía para el contrato de obra fueron colgadas, si no el mismo día, tendrán una diferencia de 1 o 2 días y mucho. Es decir, fueron procesos simultáneos. Fueron Aló. Doctora, ¿sí? eso.
De pronto está tapando el micrófono, doctor, entonces se le va por un momento como el sonido. Le recomiendo, por favor, nosotros la paramos un momentico si escuchamos que se le pierde la voz. Bueno, Bueno, señor, listo, puede continuar. reitero, si ustedes se fijan en las fechas de la invitación para el proceso de mínima cuantía de la interventoría y la resolución formal de apertura del proceso de menor cuantía para el contrato de obra, fueron colgados, si no el mismo día, casi que el mismo día. Es decir, sí fueron procesos simultáneos. Y resulta que la Contraloría está diciendo que no, que nosotros iniciamos el proceso de contratación de la interventoría mucho más tarde que el proceso de contratación de la obra, y eso no es cierto. Entonces quiero reiterar, no es cierto. Lo que pasa es que yo no me puedo saltar el paso a paso, el procedimiento que está arreglado por la ley 80 y por la ley 1474. Yo no me puedo saltar esos procedimientos. Entonces, cuando uno inicia dos procesos de contratación, uno garantiza que los comienza iguales, pero uno nunca sabe cuál va a terminar un poquito antes que el otro. Por eso, en la mayoría, en muchos casos, termina contratándose primero el contrato de obra, y a veces para contratar la interventoría hay que hacer el procedimiento varias veces y eso tarda. Eso demora el proceso, y mientras uno no tenga contratada la interventoría, no puede iniciar el contrato de obra. Entonces, eso que me estaba preguntando el doctor Juan Pablo, gracias por preguntármelo, que usted esté preocupado porque yo haya enviado todos los documentos pertinentes. Efectivamente, yo envié todos los documentos pertinentes, doctor Juan Pablo. Le agradezco mucho su preocupación. Doctora, doctor Juan Camilo, sírvase, si es tan amable, para efectos también de lo que, solo sobre lo que ha mencionado en la versión la doctora y las pruebas que se han aportado dentro del proceso, verificar si estaba el archivo de la carta, ese ya estaba en el expediente, pero solo que quiero, como se ve tan pequeñito, no alcanzo a ver la carta que suscribe la doctora Claudia a la al departamento, a la directora del departamento de contratación. Es un archivo que se llama 01, carta Claudia a contratación. No, ese no lo tengo, doctor Juan Pablo, es que yo no lo veo aquí en las carpetas. No, tranquila, ese le estoy pidiendo, ese ya se aportó en otras diligencias, eso, pero sí. quería que lo verificaran ahí en el expediente. Me imagino que todo ese listado son todas las pruebas del proceso, ¿cierto, doctor Juan Camilo? Sí, doctor, pues es la carpeta que nosotros tenemos del expediente y de todas las pruebas que se han llegado. Digital. Entonces, se llama 01 carta Claudia, 01 carta Claudia. Creo que no está así, no sé si es esta. Ah, esta es la carta de la doctora. Esa es la respuesta. Sí, la respuesta. No, la Carta anterior a Claudia, esa. 01 carta Claudia, parte 1, parte 2. A la consulta. Parte 3. Sí, no, están aportadas, doctora Claudia. Como sí, prueba perfecto. Están tres archivos diferentes. Sí, señor. Sí. Parte Sí, 1 sí, prueba sí. que usted. Que iba a Adrián. Y parte 3 están aquí. Ya nos interesaba como prueba de cara al despacho para acreditar la consulta que oportunamente hizo con ocasión pues de ese impasse que se sufre con la Secretaría de Infraestructura cuando indica que sí va a intervenir el canal en plena ejecución de la obra. Usted ya lo explicó ampliamente, doctora. Y además porque la Contraloría dice que yo no adelanté acciones administrativas. Eso no es cierto. Lo hice eso para efectos de inmediato, porque además la supervisión fue totalmente diligente. Ellos ahí mismo me fueron a informar, la doctora Nadorri, el ingeniero Edwin, y de inmediato hicimos ese oficio, lo mandamos, y yo llamé por teléfono a Luz Adriana y le dije: necesito urgentemente que convoques una reunión. Eso para, digamos, claridad del despacho y para tranquilidad suya, doctora, en cuanto a la gestión que se hace ahí, con miras a desvirtuar los cargos. Sí.
Así Eso lo es. corroboran, eso lo corroboraron y lo manifestaron claramente en sus declaraciones la doctora Nadorli y el doctor Edwin Escobar. Doctor Luis Al Fernando, amparo. si usted tiene alguna duda, yo sé que yo no tengo que declarar bajo la gravedad del juramento, pero si usted tiene alguna duda, con mucho gusto yo estoy dispuesta a absolver cualquier duda que tenga el despacho sobre el asunto. No, a ver, doctora, Está pagado. doctora, buenas. No, pues no sé, ¿no? Yo creo que pues, aquí hemos pues, cumplido con ese hecho que tenía usted y ya nos resta no solamente ya las últimas partes del proceso que son alegatos y el fallo. Yo creo que ya hay suficiente ilustración y suficientes pruebas para analizar y ya nos queda solamente para ir como finalizando el proceso, esas dos partes que es alegato final del doctor y de su defensa y el fallo. Creo que ya hay bastante pruebas, demasiadas pruebas hay en este proceso. Entonces, no, pues, creo que ya concluí esta parte de la sesión y fijar fecha para alegatos y fallo. Muy bien, doctor. Entonces, vamos a fijar fecha para fallo. Vamos por terminar esta parte de la audiencia y en este estado y siendo las... Para alegatos y fallo, doctor. Sí, eso le iba a decir. Vamos Para a proceder a alegatos y fijar fallo. fecha para alegatos Sí, y para fallo. y fallo, claro. Listo, entonces me confirma para qué fecha vamos a fijar para 1, 2, alegatos. Obviamente vamos a dar los 10 días que le corresponden al doctor, 8, 9, 10. para los 10 días que dice la ley y los días que me corresponden para el fallo. Aquí se cumple la norma completamente como está. Entonces, y miremos si para esas fechas tenemos espacio en la sala de audiencias y que no haya estas fallas que han venido presentando, fallas técnicas, ¿no? Entonces, sí, fijamos los 10 días, doctor, y ¿qué día cae, qué día cae, doctor Camilo? Miércoles 10 de marzo. Sí, 10 de marzo. Está bien. 10 de marzo, ¿qué día, qué horas? Puede ser en la mañana o en la tarde, doctor, como guste. Pues yo guiaría por la mañana, si el doctor puede, o no sé. Está bien, doctor. ¿Sí? Sí, Bueno, señor. entonces Sí, su quedan señoría. Está bien. los alegatos finales de 334. 3/34/2019. Miércoles 10 de Y marzo de los 2021. 2 días que pasamos nosotros para el fallo sería de una vez si hacemos fallo, para el 15. 15 ¿Es en la hora 15 de el la... fallo, doctor? Ya. 15 de Sería la marzo. hora muy 30 de la tarde. A ver si entendí. Entonces los alegatos el 10 de marzo y el fallo el lunes 15. Todos los 2 días, como cae viernes, cae ya para el lunes. Sí. Entonces sería 15 horas, 2 y 30. Yo decir que no, nada, es para estar juiciosos a toda esta. Cuénteme, doctor. Gracias, doctor. A ver si me quedó claro. Los alegatos de conclusión en este proceso 334 para el día quedan fijados para ser rendidos el día 10 de marzo a las 9 de la mañana. Sí, señor. Y la lectura del fallo quedaría fijada para el lunes 15 de marzo. Es correcto. Sí, señor, es correcto. Gracias. Gracias al despacho, a la secretaría. Perdona, ¿qué hora? Sí, los del fallo, los alegatos son a las 9 de la mañana el 10 de marzo. Sí. ¿Y la del fallo del 15, a qué hora? Por la tarde, entendí 2:30. 2:30. 2:30. 2:30.
Listo, entonces vamos a terminar por hoy la sesión. Muchas gracias a los doctores por la paciencia que han tenido con estos cambios de esta manera la personería. Felicitar a la doctora por la claridad en su versión. Y en este estado, siendo las 10, siendo las 10:50 de la mañana, 10:50 de la mañana, se suspende esta audiencia y sería como fecha para su continuación el próximo 10 de marzo a las 9 de la mañana, oportunidad que se le dará la presente diligencia. Pero antes quiero manifestar lo que pues dice allí, ¿no? Entonces, como hemos cumplido con el derecho que nos resta, podemos proceder con los alegatos y fallos. Nos quedan solamente esas dos partes, como manifesté. Hay suficientes pruebas, creo que concluye esta parte de la decisión. Vamos para alegatos y fallos. Para el alegato del 10 de marzo de 2021 y para el fallo el día 15 de marzo de mayo. Entonces, en constancia, no se firma por los que ellos intervinieron, puesto que el salario de la audiencia se encuentra grabado en medio digital, queda notificada a las partes por estrado. Le agradezco mucho, doctor Juan Pablo y doctora María Buitrago, pues el cumplimiento de ustedes a este proceso, la seriedad que le han prestado al mismo, y vamos a continuar pues con él. Gracias, doctor Luis Fernando. Los juiciosos alegatos del doctor Sandoval. Y así será, doctor. Doctor, un abrazo a los dos muchas gracias, un abrazo para usted, doctor Luis Fernando, y lo mismo para el doctor Juan Camilo. Doctor Juan Camilo, igual. Muchas gracias por su tiempo y por su ayuda, doctor. Muy buen día. En el recaudo de las pruebas, doctor Juan Camilo, gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día, muy amable. Buena semana, gracias. Muchas gracias.